¿Cómo se encuentran, queridos amigos y amigas? Como siempre, para mí es un placer, es un privilegio poder compartir este nuevo video con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. En este nuevo video vamos a estar hablando de lo que es la ética cristiana. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de lo que es ética cristiana. Es algo que viene muy bien, ya que justamente en los videos anteriores estuvimos hablando de lo que era las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Esas bienaventuranzas podrían de alguna forma u otra sentar una base para todo lo que vamos a estar colocando en estos videos, hablando un poco ya más de forma directa del comportamiento que nosotros tenemos no solamente como personas en una sociedad, sino en nuestro comportamiento íntimo, en esos momentos en donde nadie nos ve. Y quisiera en este primer video que hagamos una introducción al tema, por supuesto, y vamos a comparar la ética, vamos a definir, a comparar la ética humana, la vamos a comparar con la ética de Dios, la ética cristiana. Y no solamente eso, sino quisiera que expliquemos el porqué, que me parece muy importante. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, creo que es muy importante que entendamos por qué lo hacemos. Y cuando entendemos el por qué lo hacemos, nos permite hacer las cosas con la libertad que tal vez de otra forma no la tenemos. Y el Señor siempre nos llama a hacer estas cosas, a obedecerlo y a buscarlo, pero con alegría, con amor, con felicidad, con un placer. No que eso sea una carga para nosotros. Y entender las cosas a veces nos permite hacerlo con una libertad muchísimo mayor, por supuesto. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la ética, la moral. Hoy se dice mucho justicia, se habla de equidad o de igualdad humana, ¿sí? Es una palabra muy de moda. ¿Y qué vendría a ser? Tiene dos definiciones en el diccionario. La primera dice que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Y la segunda definición dice que es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Bien, ¿qué podemos destacar de esto? Primero podemos decir con total libertad que lo que es ético hoy tal vez no lo sea mañana, como lo que hoy es ético antes no lo era y en viceversa. Como algunos tal vez pueden llegar a saber, la esclavitud, como simple ejemplo, en Estados Unidos se abolió en el 1863 aproximadamente, y lo que tal vez era éticamente aceptable, lo que era moralmente correcto hasta ese momento, que era legal, luego fue convirtiéndose en algo que no lo era. Y si bien es cierto que hubo algunas cuantas décadas de conflicto en esas situaciones, eso hoy ya se disipó y creo que nadie en su sano juicio se le ocurriría hoy volver a proponer la esclavitud como un medio legal en Estados Unidos o tal vez en ningún país democrático, podríamos llegar a decir, ¿sí? Sin tener un conflicto muy grande. Ahora, eso no significa que la moral o que la ética humana esté en perfeccionamiento, que esté en mejoría. La misma Biblia, el Señor dijo en Mateo 24, hablando de las señales de los últimos tiempos, que la maldad iba a aumentar, ¿sí? Que la maldad aumentará, dijo él. Y si trazamos una línea a lo largo del tiempo, podemos ver que la ética humana, que la moral, va en decadencia a medida que la maldad va aumentando, ya que a medida que va pasando el tiempo, esas cosas que tal vez parecían realmente inaceptables, hoy empiezan a ser tristemente celebradas, ¿sí? Yo recuerdo, incluso hablando con mi padre, y calculo que cualquiera de ustedes también lo podría saber, que cuando hablaban de nuestros abuelos que decían que se daban esa mano y hablaban de ese pacto de caballeros, algo que nadie se atrevía a romper. Cuando uno daba una promesa la cumplía y era algo de honor, una cuestión de respetarse, que hablaba de la persona en sí. Cuando uno no lo respetaba era algo mal visto, era incluso de alguna forma u otra discriminado por la misma sociedad, por la gente que lo conocía. Hoy en día sabemos que una persona que hace una promesa y que libremente la cumple es algo que incluso destacamos. Decimos, mira, esta persona hizo esto que quién se lo hubiese imaginado, quién lo hubiese dicho. Cumplió, hizo esto, que no es algo destacable. Hoy, al contrario, siempre se piensa primero mal antes que bien.
No solamente eso, sino podremos hablar de lo que está sucediendo con las familias. Vemos que desde lo cultural incluso se está atacando mucho lo que es la familia tradicional, lo que es la familia como tal, la familia donde se enseñan esos valores que nosotros tenemos que preservar de una forma u otra, y vemos como de alguna manera u otra eso afecta a la juventud. No solo a la juventud, sino a los chicos podríamos también hablar, en el caso de los muy chiquitos, donde en algunos casos se hace o se intenta en los jardines o en las escuelas empezar a insertar ideas que perturban la visión natural de sus vidas, de sus identidades, sin en ideologías que no tienen ningún tipo de fundamento siquiera científico. ¿Sí? Entonces vemos que hay una decadencia, vemos que hay una degradación de la moral, y no solamente hay una degradación, sino que también la misma puede ser contradictoria. Podríamos hablar tal vez de un abogado que tiene que defender a un delincuente, y este delincuente le confiesa que cometió un crimen tremendo, el peor crimen, el que usted quiere imaginar, que lo cometió, que lo hizo, y que él le dice a su abogado que él se siente bien y que lo haría. Y yo no tengo duda que esto ha pasado en algún momento incluso en la historia, y que tal vez tengamos que este abogado, en nuestro caso, es un abogado honesto, y es un abogado con una conciencia muy fuerte y que no puede descansar, no puede permitirse el decir no puedo aceptar que esta persona salga en libertad y que luego la sangre que él derrame esté sobre mi cabeza también por haberlo dejado libre. Entonces sale y de pronto lo repudia, y a la persona que tenía que defender tal vez la acusa. Lo cual tendría un conflicto entre su ética profesional, podríamos llegar a decir, que eso es otro punto distinto, es un punto de vista distinto, ganándose el repudio tal vez de sus colegas abogados, pero también ganándose tal vez el festejo o el apoyo de una sociedad que dice, sí, esta persona no puede estar verdaderamente en la calle. Sería simplemente un ejemplo de hablar de algo contradictorio. Y no solamente eso, sino también vemos que estas costumbres están de alguna manera u otra afectadas a una cierta comunidad. Y sabemos que lo que hoy tal vez en un lugar es aceptable, si nos movemos mañana a otro lugar, termina siendo inaceptable y puede estar visto como éticamente correcto en los dos casos, ¿sí? Bien, ahora por supuesto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética cristiana? Hablamos por supuesto de la visión de Dios sobre las cosas. Y lo primero a destacar es que la ética de Dios no está en perfeccionamiento ni es imperfecta. Es una ética que ya es perfecta, por eso no cambia. Y sabemos que Dios no cambia en su propia esencia, lo dice en Santiago 1:17. Él no cambia, Él siempre permanece. Él cuando dice yo soy el que soy, Él no cambia, Él ya es lo que es, Él es quien es y no va a cambiar porque ya es algo superior a algo perfecto. Entonces Dios es alguien que ya está por sobre todas estas circunstancias y no necesita cambiar su forma de ver las cosas. Él no está en aprendizaje, Él ya conoce todo lo que quiere conocer, todo lo que Él desea conocer, todo lo que es posible conocer, Él ya lo conoce. De forma que lo que a Él hace 5.000 años atrás le parecía incorrecto, a Dios le va a seguir pareciendo incorrecto al día de hoy, y el día de mañana va a seguir siendo incorrecto, y lo mismo con lo que Él considera correcto. De modo que tenemos una diferenciación, mientras que las personas van de alguna forma u otra modificando su visión de la ética o de lo que es moral o de lo que es justicia o de lo que es correcto, o lo que es aceptable para su propio placer, a Dios en su propia justicia permanece de forma correcta. Ahora, es muy interesante que hagamos un simple apéndice de todo esto, un simple aditivo a todo este tema, y es que las personas aún no siendo cristianas también comparten algo de todo esto, ¿sí? Hay algo que se llama la moral objetiva y nos muestra que, incluso con un fundamento en la Biblia, que las personas tenemos una conciencia, y esa conciencia es una conciencia que Dios grabó en nuestros corazones, ¿sí? En Romanos 2:15 dice que ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. De forma que tenemos una conciencia que nos acusa o nos defiende, ¿sí? Cuando hemos hecho algo incorrecto nos acusa. Todos hemos sido niños en algún momento, hemos hecho alguna macana y venimos con esa cara sospechosa, sonriente, frente a nuestros padres que nos miran levantando un ojo diciendo qué fue lo que hiciste. Entonces sabemos que tenemos esa conciencia tal vez en cosas pequeñas e inocentes de niños, pero ciertamente se van manteniendo a lo largo del tiempo.
Por supuesto que están afectadas por nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza, pero de alguna manera u otra sabemos como personas que el robar está mal, que el asesinar está mal, que el mentir está mal, y hay una conciencia que nos reclama cuando lo hicimos, o que a veces nos llama con atención cuando lo pretendemos hacer. Por supuesto que hay personas que no tienen esa conciencia, sino que ya la tienen cauterizada simplemente por haberla desestimado tantas veces, como lo podemos ver por ahí en primera de Timoteo capítulo 4. Bien, ahora como dijimos, es importante que destaquemos que Dios permanece en su moral, en su conciencia, que por supuesto está reflejada en ¿dónde? En su palabra, porque Él a través de sus mandamientos, Él a través de sus enseñanzas y de las cosas que Él transmitió en su palabra, dejó en claro cuáles son las cosas que Él respeta y aquellas cosas que Él repudia y que no quiere que se hagan, que no le gustan, que no les parece correcta, y que son justamente todas aquellas cosas que Él llama el pecado, ¿sí? Todas las cosas que a Él le parecen incorrectas y no tienen que estar reflejadas en nuestras vidas, ¿sí? La palabra dice incluso en Juan 14:24, dice que el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que os doy no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Dios Padre mismo dice que cuando nosotros amamos al Señor, cuando amamos a Dios, cuando lo amamos a Él, también guardamos sus mandamientos. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros entendemos de que estamos en conflicto con Dios y necesitamos de alguien que justifique por nuestras vidas, tenemos que apelar a Jesucristo, por supuesto, ya que Él pagó el precio de nuestros pecados, y ese perdón se extiende a nosotros, esa misericordia se extiende a nosotros, esa justificación se extiende a nuestras vidas por medio de la acepción, de la confesión, de creer que Él fue el que lo hizo y que fue Dios Padre quien lo resucitó entre los muertos y le dio vida, así perdonándonos y Él justificando, pagando en precio completo por todos nuestros males, ¿sí? Entonces ahí en ese momento es donde viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y empieza con su poder a operar, y es donde viene ese nuevo nacimiento, el segundo nacimiento, podríamos decirlo, que le decía el Señor Jesús a Nicodemo, donde nuestra mente empieza a cambiar y progresivamente o fuertemente, ya dependiendo del trato de Dios con cada una de nuestras vidas, empezamos a alejarnos de esa moral humana y empezamos a tratar de acercarnos a la ética que Dios ha determinado y ha establecido, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Sin esa ayuda no habría forma de poder llevar adelante nada de esto, de ninguna forma, ¿sí? Y el objetivo del Señor en nuestras vidas, en este tiempo, por supuesto, para la gloria de su nombre, es que nosotros nos vayamos asemejando cada vez más ¿a quién? A Jesús. Y por supuesto que eso sería poner la vara no alta, sino realmente altísima. Y yo creo que nadie en su sano juicio podría decir que pudiese completar eso. Pero hay algo que el Señor una vez hemos escuchado, y decía que esta persona decía que el Señor no va a aceptar un amor irreal. Puede aceptar un amor imperfecto, pero siempre real, ¿sí? No pretende un amor perfecto, pretende un amor real, nada menos que algo real, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante entenderlo, que Dios no pretende una perfección de nuestras vidas, en nuestro caminar, pero sí pretende que tengamos un intento de avanzar. Tal vez en la vida del cristiano hay momentos en donde hay esos estancamientos, esos momentos por circunstancias diferentes, pero siempre tiene que haber una búsqueda de avanzar, siempre tiene que haber durante el tiempo, a lo largo de la vida, un crecimiento, siempre eso es importante verlo y que lo analicemos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces ese tiene que ser nuestro ejemplo. Ahora, a medida que, como lo hemos dicho, la moral humana va bajando y la del Señor se va manteniendo y nosotros tratamos de mantenernos en esa línea, vemos que hay una distancia cada vez más grande, y eso ciertamente representa una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una oportunidad en la que nosotros damos nuestros testimonios, ¿sí? Y vivimos en un tiempo en donde tristemente muchas personas se identifican con la palabra de ser cristianas, pero tienen un testimonio que no representa de ninguna forma lo que realmente debería.
Y eso hace mucho daño y hace mucho mal al testimonio, porque cuando nosotros nos identificamos como cristianos, las personas del otro lado ya lo están poniendo a Dios en el medio. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestro testimonio, nuestro actual comportamiento, no hablo de lo que hicimos en un tiempo antes de llegar a Cristo, o tal vez de algunos momentos que atravesamos en nuestra vida que pueden haber llegado a ser tal vez no incorrectos o circunstancias en las que nos hemos equivocado, sino hablamos de nuestro comportamiento íntegro, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Si nuestro testimonio no es correcto, si lo que nosotros hacemos es diferente a lo que nosotros decimos, ese testimonio de alguna forma u otra pega en cuanto a la imagen que las personas tienen delante de Dios, ¿sí? Y eso está dicho en Primera de Pedro 2:12, dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. De forma que cuando nosotros de alguna manera u otra permanecemos en nuestro comportamiento, permanecemos en nuestra ética, permanecemos en esa justicia que Dios ha establecido, estamos brindando una manera en la que el mundo mismo puede glorificar a Dios. Es decir, esta persona tal vez está siendo afectada por una gran serie de situaciones difíciles en su vida, pero también mantiene su condición como cristiano, mantiene lo que él dice, profesa su amor, sigue manteniéndose en paz, tiene esa misericordia, tiene esa amabilidad, tiene esa paciencia, tiene esa alegría y tal vez está experimentando una situación muy tremenda. Entonces de alguna forma eso destaca. Y incluso hablando con una serie de conocidos y a lo largo de algunos libros que se han leído, una de las personas, de pastores, que dicen que la mejor forma de evangelizar es incluso tal vez la más lenta, es a través de nuestro mismo ejemplo, entre nuestros amigos, demostrando nuestro estilo de vida, demostrando cómo nosotros vivimos frente a las circunstancias y dando el ejemplo de que lo que nosotros decimos es algo íntegro, de manera que la otra persona también tenga un interés o tenga una visión positiva de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, ¿sí? Nuestro estilo de vida tiene que estar, por supuesto, reflejado de forma completa con lo que nosotros decimos. En Mateo 5:37, el Señor dijo que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No hace falta que procuremos, que prometamos, que juramos. Simplemente hagamos lo que decimos que hacemos, ¿sí? Seamos transparentes. Y lo que nosotros decimos con nuestras vidas también es muy importante, ¿sí? Que lo hagamos también en nuestra intimidad, en nuestro estilo de vida, ¿sí? Recordemos que en las bienaventuranzas el Señor dijo: aquellos que son de corazón limpio, ¿sí? Son de limpio corazón. Eso significa ser transparentes, es decir, que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, la forma de movernos, sea la forma en la que pensamos, sea la forma en la que nuestros corazones tenemos las cosas bien claras. Cuando decimos algo, sea con honestidad y no tengamos ideas ocultas o segundos objetivos atrás de las cosas que hacemos, ¿sí? Que no hagamos algo que parece aparentemente bueno o que puede incluso ser bueno, pero que tal vez en el fondo tiene algún objetivo ambicioso o que simplemente es por un despecho. Entonces, eso realmente me parece muy importante que lo destaquemos, porque es una manera en la que nosotros representamos de alguna forma u otra lo que decimos, y cuando nosotros representamos a lo que decimos con nuestras acciones, de alguna manera u otra en nuestro entorno, incluso frente a las personas que no creen o que piensan que incluso Dios no existe, de alguna manera u otra reconocen eso, lo pueden ver, lo pueden apreciar, y Dios es glorificado de esa manera. No solo a través de lo que nosotros hacemos en nuestra vida y en nuestro comportamiento, sino en base a lo que estas personas en nuestro entorno ven. Ahora, algo que me parece muy importante también destacar es que lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad también resulta muy importante, ¿sí? En Tito 2, 7 y 8, ¿sí? Tito capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. ¿Por qué? A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. De alguna manera u otra también, cuando nosotros somos íntegros en nuestra forma e incluso en nuestra intimidad,
Dios es glorificado, ya que no hay acusaciones. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros estamos fallando, cuando nosotros no estamos siendo fieles a eso, el enemigo es quien va y acusa, tal vez a veces falsamente, pero muchas veces acusa y festeja frente al mismo Señor, a veces que nosotros estamos haciendo algo equivocado, y cuando no, el Señor no, cuando el enemigo no tiene nada que decir, él se avergüenza, y de esa forma también es glorificado el Señor también, por supuesto, ¿sí? Entonces, hemos visto que hay una gran serie de diferencias en cuanto a la ética humana y a la ética de Dios, ¿sí? Y hemos visto también de por qué es importante que nosotros sigamos cuál es la ética que Dios quiere, ¿sí? Para la gloria de su nombre, por supuesto, pero también es muy importante saber que cuando nosotros mantenemos ese comportamiento, cuando nosotros tenemos esa actitud, es cuando también nos permite representar de alguna forma u otra lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos que tenemos o que pretendemos ser frente a los demás, y no solo frente a los demás, sino frente al Señor de por sí. En el próximo video ya vamos a empezar a hablar directamente de todas y cada una de las circunstancias que la ética implica en nuestra vida. Vamos a hablar de una serie de comportamientos que son muy importantes basados en Hebreos capítulo 13, ¿sí? Hasta ahora vamos a llegar con esto para no extendernos mucho, y en la próxima ya tomamos a partir de esa parte donde vamos a empezar a hablar del amor, ¿sí? Del amor, de la confraternidad entre hermanos, ¿sí? Que algo que es fundamental, algo muy importante, y que tal vez en estos tiempos donde hay tanta desconfianza y donde vivimos, como lo hemos dicho, con tantos inconvenientes, en muchos casos se ha estado perdiendo, donde la competitividad y muchas tal vez disconformidades secundarias generan conflictos que no permiten tenernos esa confraternidad, disfrutar de ese amor que deberíamos disfrutar y que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Vamos a orar para cerrar, si me quieres acompañar. Padre, te damos las gracias por este hermoso momento que estamos compartiendo juntos, por tu palabra que nos permite crecer. Te rogamos que nos permitas aprender más de ti, de forma que podamos en nuestro caminar diario glorificarte, y así tú te veas complacido de alguna manera en lo que nosotros estamos haciendo, en esforzarnos, sabiendo que, como lo hemos dicho, tal vez nuestro amor no es perfecto, pero sin ningún lugar a dudas queremos que sea real, y así tú te glorifiques y te puedas, aunque sea un poquito, agradar entre todas estas cosas. Te damos las gracias por este día y por la vida de cada uno de los que está compartiendo este video con nosotros. Muchísimas gracias, Señor, y que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima.